Un cordial saludo, les habla el ingeniero Orlando Vidó. Soy el rey de la física y el rey de las matemáticas. Y en esta entrega vamos a trabajar las aplicaciones que tienen las funciones en la vida cotidiana. Sin más preámbulos, iniciemos. Bien, aquí tenemos dada una tabla con los valores de dos variables A y B, donde A depende de B. En primer lugar, si A depende de B, nosotros tenemos que A debemos expresarla matemáticamente A en función de B. Entonces la expresión matemática, la expresión de la función sería de esta forma. Entonces, es como que si esto análogamente fuera Y y esto fuera la pendiente por X. Esa es la ecuación de una línea recta que parte desde el origen y también le refleja la proporcionalidad directa. Vamos a quitar la cámara. De manera que esta sería la ecuación modelo que nosotros debemos tener en consideración en función de la relación de las variables, como vimos en el cuadro que trabajamos en clases anteriores. Aquí le voy a dejar el link, bueno, para que ustedes puedan buscar. En esta parte vamos a dejar el link para que ustedes puedan buscar en otro sitio, en otro documental que nosotros hicimos. Esto que estamos nosotros tratando aquí en la aplicación de las funciones. Entonces, se ha dividido cada valor de A entre el correspondiente valor de B y resulta el mismo valor en cada caso. ¿Qué significa? Cuando nosotros tenemos el mismo valor cada vez que lo dividimos, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una tabla de parejas ordenadas, aquí tenemos el valor de X y aquí tenemos el valor de Y. Entonces, ¿qué sucede? Que la constante de proporcionalidad establece que cada vez que yo divida cualquier valor de X entre cualquier valor de Y, entre cualquier valor de X, siempre me va a dar el mismo valor. Eso es lo que significa la constante de proporcionalidad. También podemos visualizar que si nosotros tenemos un incremento entre otro intervalo, entre el mismo intervalo, aquí nosotros vamos a ver que también vamos a tener nuestra pendiente o constante de proporcionalidad. Por eso se le llama constante cuando X vale 2, Y vale 4. Entonces, cuando dividimos 4 entre 2, la constante me va a dar 2. Entonces, la gráfica sería una línea recta si nosotros, cuando X valga 3, si Y vale 6, entonces la gráfica se va a comportar como una línea recta inclinada que parte desde el origen y va a satisfacer este enunciado que nosotros tenemos en este caso. Cuando X vale 4, Y vale 8. Y eso es lo que se quiere significar en este enunciado, cuando se dice que se ha dividido cada valor de A entre cada valor de B y el resultado siempre es el mismo. La relación entre las variables es lo que nos piden en el ejercicio. Y aquí la variación entre las variables es una proporcionalidad directa. Si fuera una proporcionalidad directa, tenemos que tomar en cuenta también que tiene que comenzar desde 0, ¿no? Cuando X vale 0, Y también vale 0. Bien, cuando X vale 1, Y vale 2. Y esa es la conducta que tendrían las parejas ordenadas de ese tipo de función. La gráfica característica de una función de esta naturaleza sería la siguiente. Sería, siempre en todos los ejercicios, me gustaría que ustedes hagan la gráfica característica de la función, que sería una línea recta inclinada que parte desde el origen. No sé, recuerden que la gráfica no puede tener, no debería tener flecha, porque no es vectores que estamos graficando, es un grupo de parejas ordenadas. ¿Me doy a entender? Y ese sería el esquema que a mí me gustaría que ustedes que hagan en la práctica. Esta es la solución de la práctica que yo le había puesto, ¿no? Este es el esquema que a mí me gustaría. También podríamos dejarle la tablita ahí. Pero ustedes lo que tienen que dibujar, sí, que debieron haber dibujado en la práctica esto. Estamos haciendo la solución de la práctica que teníamos pautado para la semana del 26 de julio. Entonces, vamos con el próximo ejercicio. Si la ecuación entre dos variables Y por X es igual a acá, entonces la relación entre las variables, ¿cómo sería? Bueno, cuando nosotros tenemos un cuadro modelo, ese cuadrito yo se lo voy a poner aquí, en la parte superior derecha. Perdón, vamos a ponerlo en la parte inferior derecha, porque la parte superior va a tapar el ejercicio anterior. Entonces, si la ecuación entre dos variables, Y por X es igual a acá, entonces, ¿cuál sería la relación entre las variables?
Nosotros habíamos visto anteriormente que cuando nosotros tenemos una ecuación, y por x igual a k, este tipo de ecuación es el de una proporcionalidad inversa. Bien, ¿qué significa esto? Que si nosotros tenemos, por ejemplo, cuando tenemos la ecuación expresada en función de x, y sería igual a la constante de proporcionalidad sobre x. Entonces, cuando x aumenta, y disminuye. Si nosotros despejamos a la x, por ejemplo, dividiendo entre x este lado de la igualdad para que me quede la y sola en la igualdad, entonces como una ecuación es una igualdad, me quedaría x de este lado. Y esta sería la ecuación que caracterizaría, ¿no?, la función. A eso se le llama proporcionalidad inversa porque cuando el valor absoluto de x aumenta, el valor absoluto de y disminuye. La gráfica característica de esta función, como yo les pido a los chicos que realicen cada una de todas las operaciones, que hagan su gráfica característica, siempre tienen que marcar el eje y que este es el eje x, y que la gráfica característica de la función es una línea, no es una línea recta inclinada, se comportaría de esta forma. Hace una asíntota con el eje de la x y una asíntota con el eje de la y. ¿Por qué? Porque la función realmente sería y igual a k por x a la menos 1, donde esa gráfica no es una gráfica polinómica, que me va a cortar por lo menos uno de los ejes, como dice el teorema fundamental del álgebra, pero como no cumple con el teorema fundamental del álgebra porque no es un polinomio, entonces, no es una función polinómica, perdón. Entonces, esta es la gráfica propia de esa función, ¿no? Y a esto nosotros le vamos a llamar hipérbole. Esto es una hipérbole. Es una hipérbole. Y la gráfica característica de la función. Entonces, esta es la solución. ¿Cuál es la relación entre las variables? La relación sería que y es inversamente proporcional a x. Bien, seguimos. Aquí tenemos, vamos a ver, vamos a quitar un poco la cámara. Aquí tenemos, si la presión P y el volumen B para una temperatura constante inversamente proporcionales. Ya aquí cuando yo tengo la relación entre las variables, ya vemos que es una proporcionalidad inversa, ya sabemos que las variables P y B se multiplican teniendo una constante aditiva, perdón, una constante de proporcionalidad. ¿Qué se cumple en este caso? P sobre B es igual a K, no. P sobre B igual a K tampoco. Sería P por B igual a K. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Esto es como que si fuera X por Y igual a M, donde M aquí, en vez de poner K, vamos a poner la temperatura, que es constante. Que nos dice que la temperatura es constante. Entonces, la temperatura vendría siendo M. La gráfica característica de esta función sería la siguiente. Aquí estaría la presión. No, como la presión es el volumen. Vamos a poner que esto sería el volumen, esto sería la presión, y la temperatura, si existe una relación, una proporcionalidad inversa, sería una hipérbole donde la constante de proporcionalidad sería la temperatura. Y esa es la gráfica característica de la función. Esta es la solución del ejemplo del problema número 3. Ahora vamos a hacer la solución del problema número 4. Si y es directamente proporcional a x al cuadrado, esto lo habíamos aclarado, que es x al cuadrado, entonces la ecuación matemática entre ellas, ¿cuál sería? La proporcionalidad directa con el cuadrado sería y es igual a m por x al cuadrado. Esa es la gráfica característica de una proporcionalidad directa con el cuadrado. Esa es la ecuación característica. Y su gráfica característica es una parábola. La parábola viene de esta forma. Una parábola que parte desde el origen viene de esta forma. Ojo, que ustedes no pueden hacer una parábola doblando hacia acá. Eso está malísimo. ¿Por qué? Porque aquí la función tendría dos valores para un solo elemento de entrada. Se recuerden que el elemento de entrada solamente puede tener una salida. Por lo tanto, ahí no sería una función.
Entonces, tienen que tener cuidado traseando la gráfica. Ustedes la tienen que hacer con coherencia, ¿no? Con la coherencia matemática necesaria. Esto sería Y y esto sería X. Siempre en nuestro curso, en este curso de matemática con Orlando Vido Jerónimo, la variable independiente siempre será la X. Y el eje de la X siempre será el horizontal y etc. Entonces, esa es la gráfica característica de la función. Tenemos distintas opciones. En vez de utilizar M, yo aquí utilicé K, pero otro aspecto importante que tenemos que tomar en cuenta es que otra aplicación de este caso sería la energía cinética, que es igual a un medio por la masa, por la rapidez, representado con la letra griega eta, al cuadrado. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Que la rapidez, esto no es velocidad, esto es rapidez. Recuerden que la energía cinética no es una cantidad vectorial, es una cantidad escalar. Aquí, la rapidez, cuando la rapidez aumenta dos veces la rapidez, Y aumenta, o la energía aumenta 4 veces, porque aumenta con el cuadrado. Cuando la energía aumenta 4 veces, perdón, cuando la rapidez aumenta 4 veces, la energía se hace ¿cuántas veces mayor? 16 veces mayor. Cuando la rapidez aumenta 3 veces, cuando la rapidez aumenta 3 veces, la energía cinética se hace 9 veces mayor. Esta es la solución. Bueno, la solución es esto que habíamos expuesto, pero aquí yo le estoy dando un complemento también, la energía potencial elástica. Sería igual a un medio. La constante de resorte aquí con una K minúscula, multiplicado por la elongación del resorte al cuadrado, también tiene la misma gráfica característica, donde la rapidez es, aquí en este caso, la energía cinética, la rapidez se marca en el eje de la X, y en el eje de la Y vendría lo que sería la energía cinética con una K mayúscula. Kinetic energy, ¿no? Entonces, esta es la solución para estos problemas. Vamos a pasar ahora a la parte número 5. Luego vamos a quitar un poco la cámara. Vamos a ver aquí. Si dos variables son directamente proporcionales, ¿qué pasa con la variable dependiente al cuadruplicarse la variable independiente? Lo primero que nosotros siempre hacemos es la gráfica característica de la relación. Si dos variables son directamente proporcionales, la ecuación de una proporcionalidad directa sería y es igual a m por x. Es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, ¿qué pasa con la variable dependiente al cuadruplicarse la variable independiente? Como la proporcionalidad directa, si y se hace 4 veces mayor, X, perdón, cuando la variable independiente aumenta 4 veces, Y aumenta 4 veces también en la misma proporción. Cuando X aumenta 5 veces, Y también va a aumentar 5 veces, va a aumentar siempre en la misma proporción. Espero que me haya dado a entender, y la gráfica característica de la función, como yo siempre le voy a pedir en el examen, sería una línea recta inclinada que parte desde el origen. En esta práctica yo cometí un pequeño desliz que no puse ni un solo ejemplo de variación lineal. Esta es la gráfica característica de la función. Seguimos. Ahora vamos con el ejemplo número 6 o con el problema número 6 de aplicación de las funciones. Primero vamos a seleccionar la respuesta correcta. Si aumenta 4 veces, la variable dependiente se va a cuadruplicar. En cierto experimento se ha identificado dos variables, A y B, tal que A es inversamente proporcional a B. Entonces, como A es inversamente proporcional a B, de una vez lo que tenemos que tomar en cuenta es la ecuación característica para una proporcionalidad inversa. Hay como si fuera X. Vamos a ver. Inversamente proporcional a B. Además, se puede establecer que la constante de proporcionalidad entre dichas variables es 1000. O sea que M, que es la constante de proporcionalidad, es 1000. Entonces, cuando nosotros tenemos esta gráfica característica, ¿cuál es el valor de A si el de B es 20?
Esa es la gráfica característica de una proporcionalidad inversa, como lo hemos visto anteriormente. Entonces, ya ahí, partiendo nosotros desde nuestro modelo de proporcionalidad inversa, representado matemáticamente con esta ecuación, aquí tenemos que A por B es igual a 1000. ¿Qué pasa con cuál es el valor de A si el de B es 20? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a convertir a B en 20 sobre 1000. 20 es igual a 1000, perdón. Entonces, para nosotros dejar la A sola de un lado de la igualdad, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a dividir entre 20 ambos lados de la igualdad. Si yo divido entre 20, aquí yo obtengo la neutralizo porque voy a tener el 1, que es el elemento neutro de la división, de la multiplicación. Una ecuación es una igualdad. Si divido entre 20 este lado, debo dividir entre 20 este otro. Y me queda que el valor de A sería igual a 1000 sobre 20. Eso viene siendo como 50, ¿verdad? 1000 sobre 20. Eso viene siendo ese sería el resultado, ¿no? De nuestro problema matemático. ¿Qué significa esto? Cada valor de A entre cada valor de B significa que cuando tenemos las parejas ordenadas aquí, tenemos las parejas ordenadas. En primer lugar, sabemos que cuando X aumenta, Y disminuye. Si nosotros tenemos aquí, cuando X vale 200, Y tendría que valer algunos 50. Porque cuando yo multiplico 200 por 5, perdón, me equivoqué aquí. Cuando yo multiplico 200 por 5, me da 20. Entonces, cuando Y vale 300, vamos a poner 250. Cuando X vale 250, entonces Y disminuye. Y tiene que, para que me dé 1000, Y tiene que valer 4 solamente. ¿Entiendes? Cuando X vale 400, Y valdría 2.5. Fíjense que cuando X aumenta, Y disminuye. Y la proporción siempre, la constante de proporcionalidad siempre debe ser 1000. La gráfica característica para este tipo de problemas, como siempre se lo voy a pedir en el examen, será la gráfica característica de la proporcionalidad directa, perdón, de la proporcionalidad inversa, que es la hipérbole. Una asíntota, hace una asíntota, nunca toca el eje de la X ni tampoco nunca toca el eje de la Y. Como cuando una mujer lo está tomando el pelo, ustedes se hacen tan amigos como se lo puede imaginar, pero usted nunca la toca. Eso mismo pasa en este sentido, que usted nunca va a tocar, que la gráfica nunca va a tocar ninguno de los ejes. Este sería el eje Y, este sería el eje X, y la gráfica característica de la función es una hipérbole o hipérbola. Se dice de las dos formas. La Real Academia ya lo acepta de las dos formas. Vamos para la próxima, señores. La respuesta correcta aquí sería 50, ¿verdad? A lo que nosotros habíamos visto. Que selecciona la respuesta correcta y hacer la gráfica característica de la función. Entonces, chicos, aquí ustedes tienen que, o sea, cuando vayan a subir el trabajo en PDF, tienen que subirlo con esto dibujando esto. Tienen que dibujar la gráfica característica y todo esto. Hagan todo ese dibujo, lo hacen, ustedes deben hacerlo a mano y subirlo en PDF. Se ha encontrado que A es igual a 3 veces B. La gráfica característica de esta ecuación sería que A sería la variable dependiente, M sería la constante de proporcionalidad y B sería la X, ¿verdad? ¿Quién es el 3 en este caso? Es la pregunta. La pregunta sería que el 3 es la constante de proporcionalidad. Se le podría llamar pendiente también. Cuando la constante de proporcionalidad de una línea recta es la pendiente. Entonces, la gráfica característica para este tipo de ecuación, ¿cómo sería? Una línea recta inclinada que parte desde el origen, que pasa por el origen. Como es 3 la pendiente, vamos a poner un poquito más inclinadita. Sería como así, ¿verdad? Vamos a ver cómo sería la pendiente para hacerla un poquito menos ambigua. Cuando X vale 3, Y aumenta 1. Mira, casi la hice perfecta.
No está perfecto. La gráfica característica de la función sería así, ¿verdad? Cuando la pendiente, si la pendiente es 3, ¿verdad? Cuando X aumenta 3, Y aumenta 1. O sea, una pendiente 3. La variable dependiente, siempre en nuestro curso de cálculo, es Y. La variable independiente siempre en nuestro curso de cálculo será la X. A los matemáticos les encanta intercambiar, poner la Y por aquí, la X por allá, hacer en función de Y, etcétera, etcétera. Pero nosotros tenemos que ser un poquito más prácticos, ¿no? En la vida diaria siempre la variable independiente de la X y siempre el eje de la X representa el tiempo, por lo general, cuando nosotros estamos trabajando con la velocidad, como cuando estamos trabajando con la economía. El 99%, 98% de las veces la variable independiente es el tiempo que representa la X. Entonces, esa sería la solución. Ustedes hacen esto, dibujan esto, dibujan la gráfica característica y suben el ejercicio en PDF. Ahora vamos para el número 8. ¿Cómo es el gráfico construido con los valores correspondientes a dos variables inversamente proporcionales? Bueno, ya ahí estamos saciados en esta práctica. Una recta que pasa por el origen, una parábola, una hipérbola, una recta que no pasa por el origen. Vamos a ver este análisis. Una recta inclinada que parta por el origen es la proporcionalidad inversa. Esto es una proporcionalidad inversa. Esta es la gráfica de la C y es la respuesta correcta. El diablo. Aquí hay un error, señores, porque aquí yo puse las letras 2 veces. Esta es la respuesta correcta y hipérbola, ¿no? Esas letras deberíamos quitarlas ya. La gráfica, ¿cuál es la ecuación característica de una, o la relación de una recta que pasa por el origen? La relación aquí sería una, ya esa es la respuesta correcta, pero vamos a seguir complementando un poco la respuesta para fines didácticos. Una recta que pasa por el origen sería que proporcionalidad directa. La parábola, ¿cuál sería? La parábola sería como proporcionalidad directa al cuadrado. Proporcionalidad directa con el cuadrado. O Y es directamente proporcional al cuadrado de X. Y bien, tiene proporcionalidad directa con el cuadrado de X. Y el de una línea recta que no pasa por el origen, ¿cuál sería su gráfica característica? ¿Cuál sería la relación de una recta inclinada, de una línea recta que no pasa por el origen? Sería una variación lineal. Variación lineal. Y la gráfica y la ecuación característica de la variación lineal es la de la ecuación general de la línea recta. Sería m por x más b, donde la variación lineal es b. Que es la distancia que hay desde el origen del plano inclinado hasta donde la gráfica corta el eje de la variable dependiente. Bien. Dicho esto, ustedes saben que tienen que dibujar eso para subirlo subirlo en PDF. Y la número 9, ¿cómo es el gráfico construido con los valores? ¿Cómo es el gráfico construido con los valores correspondientes a dos variables inversamente proporcionales? Aquí yo debí poner cómo es el gráfico construido con los valores correspondientes a dos variables con variación lineal. Bien, pero ya esta es la misma respuesta de la anterior, que es la hipérbola. Y la gráfica característica de la hipérbola, la gráfica característica de la variación de la proporcionalidad inversa sería una hipérbola, que es esta la gráfica, ¿no? Y, X, y la ecuación sería X por Y, la multiplicación de X por Y igual a la constante de proporcionalidad. Si te gustó el video, comparte, dale like, suscríbete. Suscríbete a mi canal
Si no te gustó el vídeo, dale dislike a otro video que no sea de los míos, para que te quite la tirria con otra persona que no sea yo. Pero continúen dándole seguimiento a este curso de matemáticas. Señor. Dios les bendiga.